Sistema de resonancia tomado del artículo de Adriana Moreno Méndez. ¿Qué son los resonadores? Esta pregunta, para abrir un poco sobre el tema, pues nos hace referencia a las imágenes que podemos observar. La voz, si se genera a través de la laringe, del aparato fonador. Sin embargo, pues todo nuestro cuerpo funciona como un resonador, no sé, que a través de este podemos emitir sonidos de diferentes formas. Si se dan cuenta en la imagen que tenemos en este lado a la izquierda arriba de su pantalla, podemos observar cómo las notas van subiendo de acuerdo a los diferentes tonos y se va resonando también en diferentes partes del cuerpo. Entonces, para sonidos graves vemos cómo se ocupa el pecho. Para sonidos intermedios tenemos la parte de la cavidad oral y también la parte nasal. Y en la parte aguda pues está el cráneo, la cabeza. Los resonadores más importantes y que normalmente estamos más familiarizados con ellos pues son los resonadores de la cara o de la máscara. ¿Qué es la resonancia? De acuerdo con Morales, la resonancia vocal es un fenómeno físico que consiste en el refuerzo de determinadas frecuencias o armónicos en el espectro de un sonido y la amortiguación de otras. Se trata de agregar armónicos al tono fundamental laríngeo, consiguiendo así un sonido pleno y amplificado que solo ocurre en las cavidades suploglóticas, es decir, en la faringe, en la parte nasal y en la parte oral. También se experimenta un fenómeno de resonancia por simpatía, es decir, solo vibración por cercanía, no de amplificación o de modificación del sonido, en tejidos estructurales y órganos fuera de dichas zonas que a menudo son interpretados como cavidades de resonancia. Cada persona tiene un sistema de resonancia diferente que hace a esa voz única. Si podemos un poco comparar por raza, podemos escuchar que a lo mejor un bajo ruso puede ser muy potente y muy grave, y en el caso a lo mejor de voces de raza negra, como tienen los huesos porosos, el timbre es muy agradable y la voz parece que logra resonar en todo lo que es pues su cráneo, en la cara y en los huesos. Dice acá, cada persona tiene un sistema de resonancia diferente, ya habíamos dicho eso, que hace a esa voz única. Como las características de los sonidos se afecta de acuerdo al espacio y a la forma del propio objeto resonante, asimismo se evidencia cuando un tono inicial en las cuerdas vocales es modificado y amplificado a lo largo de los espacios del tracto vocal antes de salir de la boca. Y este ejemplo, pues tal vez lo hemos escuchado un poco de más veces. Si escuchamos un La 440 en una guitarra, va a sonar completamente distinto al La 440 en un piano o el La 440 en un violín o en la voz. Entonces, este timbre viene, de hecho, en cita del artículo. La calidad de un buen instrumento reside en la capacidad de resonar de manera óptima para cada sonido emitido. Entonces, el sistema de resonancia es determinante no solo porque pues, se amplifica el sonido, sino que el timbre puede cambiar o puede variar. Mecanismos de resonancia. Bueno, tenemos tres aspectos que nos maneja el programa, que son las fosas nasales, la cavidad bucal y el hueso craneofaciales. Entonces, en las fosas nasales vemos cómo el sonido se rebota en todo este hueco que tenemos en la cara. También en la parte pues oral o bucal,
y en este caso, bueno, no se alcanza a percibir si el sonido también puede resonar en la parte de la cabeza. Entonces, observemos cómo la cuerda, en este caso, pues se vibran para producir un sonido y cómo este sonido pues utiliza varias zonas o varios huecos que tenemos en este caso de la cara. Entonces un cantante de música popular regularmente pues utiliza resonadores nasales y resonadores de voz abierta. Un poco de la anatomía de la resonancia. Tenemos cuadrantes fisiológicos para poder explicar el fenómeno de la resonancia. Es necesario remitirse a esta anatomía del tracto vocal. Partimos de la base en la que se considera el tracto vocal como un tubo de resonancia en forma de F con múltiples resonadores en él, que a su vez se modifica de múltiples formas complejas durante el habla y el canto. Los resonadores no generan energía sonora por sí mismos, solo responden a la energía que reciben y la amplifican. Al dividir los resonadores de la cabeza en 4 cuadrantes, cada uno conformado por una cavidad de resonancia, en virtud de su disposición, puede agruparse a su vez en zonas conformadas por 2 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, 2 anteriores y 2 posteriores. Se evidenciarán así los focos donde se refuerzan determinadas frecuencias, generando así un fenómeno específico de sonoridad en el timbre. Bien, resonador laríngeo. El resonador fundamental es el resonador laríngeo, donde se produce el sonido inicial conformado por los pliegues vocales, los ventrículos de Morgagni y el espacio epiglótico. No se trata de un resonador como tal, pero, de acuerdo a Zeidner, se trata de un sonido salido a través de una bocina, ya que las cuerdas vocales actúan como un transductor que convierte la energía aerodinámica del aparato respiratorio en energía acústica. Resonador faríngeo. El primer resonador real, ubicado en el cuadrante inferior y posterior, corresponde al resonador faríngeo. Abarca la zona faringiolaringea y faringoral. Es el encargado de oscurecer y reforzar los sonidos graves. Este cuadrante, al ser reforzado, con una contracción epiglótica, da una mayor resonancia de la faringe, lo que produce a su vez la voz engolada o de tubo. Resonador bucal. El segundo resonador está ubicado en el cuadrante inferior y anterior. Corresponde a la cavidad bucal. Es el más activo en términos de estructuras móviles para la modificación de los armónicos. Se encuentra el velo del paladar, la lengua, la mandíbula y los labios, y es el encargado de generar una sensación de claridad y ligereza, pero al modificar la posición de la lengua produce una gama de sensaciones sonoras entre sonidos metálicos y aterciopelados. Adicionalmente, el tracto vocal tiene cierto número de frecuencias de resonancia importantes denominadas formantes, cuyas frecuencias, dependiendo de la acomodación de sus partes móviles, permiten la inteligibilidad del habla. Resonador nasal. El tercer resonador está ubicado en el cuadrante superior anterior y corresponde a toda la cavidad nasal. Está conformado por el vómer, etmoides, el esfenoides, con los cornetes inferior, medio y superior de cada lado y con su revestimiento mucoso, que en muchos casos es el principal modificador de la onda en el interior de la cavidad. Y por último tenemos el resonador faríngeo nasal. El cuarto resonador está ubicado en el cuadrante posterior y corresponde a la zona faringo-nasal. Esta zona genera sonido voluminoso y refuerza los sonidos agudos y oscuros.
Cuando es trabajado junto al resonador nasal medio se obtiene un sonido cubierto que es indispensable para el canto lírico. Bien. Aspectos a considerar cuando cantamos. Ya vimos que hay partes fijas no modificables por el estudio, es decir, el paladar duro es una cuestión que no se puede modificar. También los senos paranasales no los podemos modificar. En el caso de partes blandas modificables, bueno, pues sí tenemos un poco la parte del movimiento de la laringe, que podemos darle nosotros cierta movilidad. También tenemos el velo del paladar. Y en el programa pues indica que la parte de los resonadores más importantes pues son los de la máscara. La voz con vista de rayos X. Vamos a ver este pequeño video. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. En el video pudimos observar que podemos tener armónicos, además de ver cómo la voz puede resonar en diferentes partes de nuestra cara. Actividad. De acuerdo a lo que revisamos en este tema, ¿qué ejercicios funcionarían para activar los diferentes resonadores? En un documento describe estos ejercicios y qué resonadores estamos activando. Puedes investigar en videos, textos, artículos o de acuerdo a la experiencia que has tenido en coros. En la carpeta de Classroom te voy a dejar el video que revisamos en la exposición, además del artículo en el que basé también esta exposición, que es de Moreno Méndez. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.